trabajo de mi tesis es, como ven titulado, el desarrollo de pastas libres, frescas de gluten, a base de harina de amaranto y topinambur. Quienes me dirigieron fueron la doctora Nora Comeri y la codirectora Renata Bomber. ¿Se ve la presentación, doctor? Al pasar. Sí. Perfecto. Bien. El uso de pastas para desarrollar alimentos funcionales es una muy buena alternativa ya que forma parte de nuestros hábitos y costumbres alimenticios. En este caso, bueno, las pastas libres de gluten están desarrolladas normalmente con harinas no convencionales, como harinas de legumbres, harinas de cereales, harinas de tubérculos y carecen de gluten. Por lo tanto, es necesario el uso de hidrocoloides como agentes estructurantes o almidones o proteínas que permitan obtener una masa elástica de las mismas condiciones que se obtienen con una masa con gluten y que logren una muy buena textura luego de la cocción. Las dos materias primas principales utilizadas en el desarrollo de estas pastas y que hacen que además la pasta sea funcional son el topinambur y el amaranto. El topinambur es un tubérculo que se encuentra identificado en el Código Alimentario Argentino. Se encuentra identificado en el capítulo 11. Existen dos variedades distintas de este tubérculo, el tubérculo rosa y el tubérculo blanco. Y lo más destacado de este tubérculo es que posee inulina. La inulina es un carbohidrato que no se digiere, por lo tanto, se comporta como una fibra dietaria. A su vez, permite o propicia el desarrollo de bacterias benéficas en el intestino, como la lactobacillus, las bifidobacterias, por lo tanto se comporta también como prebiótico. Además, la inulina es una fibra hidrosoluble, por lo tanto, permite también regular el azúcar y el colesterol en sangre. Todas estas funciones aportan, digamos, a la pasta. El amaranto es un pseudocereal que también se encuentra identificado en el Código Alimentario Argentino. Tiene un tamaño lenticular y un diámetro de entre 1 a 2 milímetros. Las características de este pseudocereal es que tiene un aporte importante de proteínas, ¿sí?, mayor a las que se encuentran presentes en el trigo, y además contiene muchos aminoácidos esenciales, lisina, aminoácidos asociados, que en el caso del trigo no es así, la mayor parte son aminoácidos no esenciales, como la proteína, por ejemplo. Los lípidos presentes en la semilla de amaranto también son lípidos, son ácidos grasos insaturados, como el linoleico, leico, palmítico, estiálico. Hay también presencia de escualeno, que es un antioxidante, y además también posee una gran cantidad de una matriz amilonosa, en donde la mayor parte es amilopectina, entre un 90 y un 95%, y el resto, es amilosa. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? El objetivo general fue preparar pastas frescas libres de gluten aptas para personas con enfermedad celíaca, y los objetivos específicos fueron elaborar y caracterizar harina de amaranto y topinambur como materias primas principales de la pasta, elaborar las distintas premezclas con estas harinas, desarrollar los prototipos a partir de las distintas premezclas, determinar propiedades físicas, biológicas, sensoriales de los prototipos desarrollados, determinar propiedades nutricionales, parámetros de calidad del producto final seleccionado y finalmente determinar el tiempo de conservación y la vida útil en realidad en envases seleccionados que después, cuando llegue el momento, voy a explicar que han sido dos. ¿Cómo se obtienen las materias primas? La obtención de las harinas de las materias primas. Para el caso del topinambur, se seleccionaron tubérculos blancos que han sido lavados con agua de red, cepillizados manualmente en una hidrolavadora industrial de la planta FICA. Se cortaron en rebanadas de 2 milímetros de diámetro, se colocaron en bandejas
en un horno de convección forzada a 60 grados centígrados hasta lograr peso constante, hacia aproximadamente 10 horas. Luego de eso se trituraron en una trituradora en la planta piloto, luego se colocaron en una moledora de granos para uniformar la granulometría y se llegó a una granulometría más de 60, o sea, ahí retuvo la mayor parte de la harina. El amaranto, bueno, el amaranto usado es el amaranto cruento, variedad Candil, que se obtuvo de la Universidad Nacional de Torcuato. Esta semilla fue tratada térmicamente de 3 maneras diferentes para obtener luego las harinas. El tratamiento térmico de la semilla se realiza porque aumenta la digestibilidad de las proteínas con respecto a la semilla cruda y además elimina los nutrientes naturales presentes en la semilla. La semilla amaranto posee saponinas y taninos que evitan que se pueda absorber los minerales. Entonces, este tratamiento térmico elimina o disminuye estos antinutrientes. ¿Qué tratamientos térmicos se le hicieron a las semillas antes de obtener las harinas? Se popeó un grupo de semillas, se popearon a temperaturas de entre 218 y 220 grados centígrados por 2 segundos. Se obtuvo también, se trató una semilla cruda, se lavó, se filtró y se secó a 70 grados centígrados por 2 horas. Por 2 horas. Y luego se obtuvo, se tostó otra parte de la semilla a 150 grados centígrados por 7 minutos. Estas 3 semillas acondicionadas de esta manera térmicamente han sido molidas en un molinillo de café por 2 minutos y luego se calentaron por 20 minutos obteniendo la mayor retención en la mala 60, en este caso para las 3 harinas. Luego se caracterizaron estas harinas. ¿Qué es lo que se realizó? En el caso del topinambur se hizo el perfil nutricional del tubérculo fresco y de la harina del topinambur. Puede verse la cantidad importante de carbohidratos, 77,8, en la cual se encuentra presente la inulina, fructo de oligosacáridos, y las proteínas son 2,27. La cantidad de proteínas presentes en el tubérculo no es tan importante como el caso de las proteínas presentes en el amaranto. Sin embargo, estas proteínas también contienen aminoácidos esenciales, metionina, lisina, ¿sí? Se le hizo también color superficial esta harina. Se determinaron los 3 parámetros de luminosidad, el parámetro de cromaticidad y el parámetro de cromaticidad P. La luminosidad es un parámetro que va de 0 a 100, siendo 0 más oscuro y 100 más claro o blanco. En este caso, la luminosidad de la harina de topinambur dio un valor cercano a 100, o sea que es una harina clara. El parámetro de cromaticidad A y B van a variar de menos 60 a 60. En el caso del parámetro A, de menos 60 es rojo, a más 60 es verde, y en este caso es un valor neutro, 0,08, o sea, es un valor neutro. En el caso del parámetro de cromaticidad B, que también va de menos 60 a más 60, menos 60 correspondería a azul y más 60 correspondería a amarillo. En este caso da 11,29, una harina ligeramente amarilla. ¿Sí? En cuanto a las harinas de amaranto, se les determina perfil o composición nutricional. Las proteínas, como pueden ver, la cantidad de proteínas presentes en esta harina es bastante amplia, la cantidad. Se indica el valor mayor en porcentaje de proteínas en la harina N3, que fue la harina tostada, a 150 grados centígrados durante 7 minutos. Bien, resulta ser que hay trabajos que han sido estudiados que determinan que el tiempo óptimo de cocción de las semillas, cuando supera los 15 minutos, disminuye la calidad de proteínas debido al cambiamiento. Puede ser esta la causa por la cual esa harina, que el tratamiento duró 7 minutos, tiene un mayor porcentaje de proteína. Por otro lado, podemos ver que además el porcentaje de lípidos o grasas presentes en las harinas, el que mayor contiene, es la harina popeada, la M1. Yo no puedo señalar porque no está funcionando, pero bueno,
Ahí el valor es 15,47 para la harina copiada M1. Y el porcentaje de humedad para las tres harinas es un valor que va entre 6 y 8,4. Es un valor bajo de humedad. Si uno tiene en cuenta que el código alimentario indica que no debe superar el 15% de humedad en las harinas de trigo. ¿Sí? O sea que podemos decir que es una harina en la cual no se van a desarrollar hongos y levaduras. En este caso, también se determina actividad de agua. Actividad de agua también vemos que es un valor muy bajo. También hongos y levaduras desarrollan una actividad de agua 0,6, 0,7, por lo tanto podemos asegurarnos que no hay ese desarrollo en las tres harinas, y la harina que menor actividad de agua presentó fue la harina copiada M1. También se le hizo color superficial a las harinas. Se comparó con una marca comercial Sturla. Se puede ver que la luminosidad de esta harina comercial es más baja con respecto a las harinas obtenidas en el laboratorio. La luminosidad. El parámetro de cromaticidad B, que sabemos que tiende al amarillo, en este caso para la harina comercial es un valor alto. Es más amarilla y más oscura que las harinas obtenidas en el laboratorio. Y dentro de las harinas obtenidas en el laboratorio, la harina M2, que es la harina de la ceniza cruda, obtuvo el mayor valor de luminosidad y el menor valor del parámetro de cromaticidad B, o sea, menos amarilla y más clara. También podemos suponer que debido al tratamiento de esta ceniza cruda, que fue la temperatura menos severa, no hubo alteración de las proteínas de la harina. ¿Sí? A 70 grados centígrados frente a 220 y 150 grados centígrados. Bueno, para seguir con el estudio, para realizar las premezclas, se eligió la harina copiada M1. ¿Por qué? El justificativo es que el copiado hace que se destaquen las propiedades sensoriales del amaranto, un aroma a tostado y sabor más agradable. Además, aumenta la eficiencia proteínica, la digestibilidad de las proteínas y elimina antinutrientes. También es conveniente energéticamente porque los tiempos para el copiado son mejores para las otras dos harinas. Además, esta harina presenta menos cantidad de agua que las otras dos. Y además, en el perfil nutricional indicó el mayor porcentaje de lípidos. Y a pesar de que el porcentaje de proteínas presentes en esta harina no fue de las más altas, estuvo en el medio entre las otras dos harinas y además posee el mayor contenido de lípidos, que sabemos que son unos lípidos insaturados que favorecen a la salud cardiovascular. ¿Cómo seguimos? Con la harina de amaranto que seleccionamos, la harina copiada y la harina de topinamur, elaboramos premezclas. ¿Cómo se elaboraron esas premezclas? Se variaron el porcentaje de harina de amaranto y topinamur y se mantuvo fija una cantidad de fécula de mandioca en 50 gramos, de forma tal que la suma de estas tres nos dé 100. Se añade la goma céntrica goma agua, que es el hidrocoloide que se está ensayando en el principio del estudio preliminar. 1 gramo se usa. Se utiliza un huevo por 100 gramos de estas premezclas y la cantidad de agua necesaria para ligar y formar una masa homogénea, porque esa cantidad de agua va a depender de los porcentajes de harina de amaranto y de topinamur que esté yo ensayando, ¿no? Esta pasta se prepara. Para prepararla tengo que amasar, integrar, laminar en una pasta linda casera, cortar la pasta, se cortan tallarines o fideos de un tamaño, de un espesor de 4 milímetros, 4 milímetros de ancho y 2 de espesor. Se cocinan hasta que se eleven a la superficie, que son aproximadamente unos minutos. Luego se determina el tiempo de cocción definitivo y lo degustan 10 panelistas entrenados. Estos 10 panelistas entrenados van a dar indicadores y descriptores de este ensayo preliminar que permiten probar este hidrocolor. ¿Cómo se realiza? Bueno, variando, como dije, la cantidad de harina de amaranto y topinamur, lo que llevó a concluir o a decidir que cuando el porcentaje de topinamur presente en la mezcla era del 20%, ya se empezaba a sentir olor fuerte y un
sabor ferroso, porque el topinamur tiene terpenos que influyen en el olor y el sabor. Entonces ya cuando llegaba a un 20%, eso lo percibía el panel entrenado. Y por otro lado, también se percibía una textura gomosa en la pasta. Suponemos, yo en ese caso me puse que podía llegar a ser el hidrocolórico, que estábamos usando y ensayando. Eso después de varios ensayos. Se decide reemplazar parcial y luego totalmente esta goma sántica, goma guar, que es el hidrocolórico que estamos usando, por chicle de mandioca. El chicle de mandioca se prepara, lo tengo que explicar para que sepan qué es, se prepara mezclando 5 gramos de esta fécula en 100 mililitros de agua a temperatura ambiente, y una vez disuelto se cocina. Al cocinarlo se forma un chicle transparente, y ese chicle transparente es el que se utiliza en la fórmula. Debo incorporarlo tibio para que las harinas absorban de forma pareja la humedad, no se formen grietas en la masa, sea una textura homogénea. Probando esto, entonces, se concluyó que el chicle de mandioca en la fórmula logró obtener una pasta firme que no se desarma, que no tiene consistencia gomosa, por lo tanto, se utilizó esa fórmula final para las próximas determinaciones. Acá vemos a la izquierda la figura A, es una pasta que no tiene ningún agente estructurante, no tiene chicle de mandioca, no tiene goma sántica, goma guar, por lo tanto es una pasta que se desarma, que no tiene firmeza durante la cocción. La figura B indica una pasta la cual sí tiene goma sántica, goma guar, se ve firme, se ve consistente, pero en su sabor es gomoso. Entonces se descarga. Y la tercera imagen, pasta cocida, es la pasta que tiene el chicle de mandioca. Es una pasta firme, que no tiene textura gomosa, y bueno, se siguió con este agente textural. Una vez seleccionado, se aplica un diseño experimental con el paquete estadístico StarGraphic Centurion, que nos permite un diseño de mezclas, permite que yo obtenga distintas fórmulas variando la cantidad de harina de topinamur y la harina de amaranto, y mandioca muy poco, entre un 50 y 59 y 49 y 50, porque no es lo que yo quiero estudiar en la fécula de mandioca. Me arrojó 13 formulaciones. De esas 13 formulaciones elegimos las que son extremas en los porcentajes de amaranto y topinamur, en porcentaje. Elegí la fórmula 2, que tiene 40 de amaranto, la 4, que tiene 30 de amaranto, que son los topes, los extremos, y una intermedia que tiene 35 de amaranto. Y lo mismo ocurre con el topinamur. Y la que tiene una cantidad fija de fécula de mandioca, que son 50 gramos. Con esas 3 fórmulas se llevó a cabo el estudio. Podemos ver en la figura superior la figura A, que es la que tiene menor topinamur, 10%, que es más clara, que la figura B, que tiene un 20% de topinamur. Y la figura C es intermedia, es la fórmula de F11. Se prepara la pasta, como ya lo expliqué, y se determina el tiempo óptimo de cocción, que es un parámetro de calidad de la pasta, los parámetros de color, rheología y un análisis sensorial. De esa forma yo de las 13 elijo una, ¿sí?, para hacer el estudio de vida útil y envase. Se determina el tiempo óptimo de cocción. Para hacer esto aplicamos una técnica estandarizada, colocamos 5 gramos de pasta en 100 mililitros de agua destilada a tiempo de ebullición, se extrae luego de un minuto hebras de esa pasta y se colocan entre 2 portaobjetos. Estas hebras se extraen cada 30 segundos. Entonces, luego del minuto, al minuto 30, se aprisiona entre los vidrios reloj y si en el centro se transparente, se forma un núcleo blanco, es cuando ya está cocida la pasta. Esto se logró a los 2 minutos 15 segundos. Es un tiempo relativamente bajo, pero en las pastas libres de gluten estos tiempos son bajos porque el agua difunde muy rápido al centro de la pasta y el tiempo es más corto, ¿sí?, por la estructura que tiene la pasta. Se determinó también colorimetría a la pasta cruda y a la pasta cocida. Es importante destacar que en las pastas frescas al huevo, los parámetros más importantes son la luminosidad y el parámetro de cromaticidad B. ¿Por qué?
porque el parámetro de cromaticidad B nos indica qué tan amarilla es la pasta. Y como es la pasta al huevo, el consumidor digamos, tiene un impacto positivo visual cuando ve la pasta que es clara y bien amarilla, siendo fresca cocida. Entonces, acá vemos que en el caso de las pastas frescas y cocidas, la pasta que mayor luminosidad y mayor parámetro B tuvo es la fórmula 2. ¿La alcanzan a ver? Una luminosidad de 56,3 y un parámetro de cromaticidad B de 26,37. Y en la pasta cocida también esa fórmula tuvo una luminosidad de 49,46 y un parámetro de cromaticidad de 24, más alto que las otras dos formulaciones. También puede verse que el parámetro de luminosidad va a ir disminuyendo de 2 a 4 y a 11, tanto en pastas cocidas como en pastas frescas, por el aporte de la harina de topinamur, que oscurece la masa. ¿Sí? El grado de color es un parámetro que para pastas frescas al huevo varía de 1 a 10, siendo 10 la mejor puntuación. En este caso, ese grado de color es mayor para la pasta fresca, tanto cruda como cocida. Se puede dar, ¿no? 5,5 y 4,5 para la fórmula de este. Luego se llevó a cabo un análisis reológico de la pasta cocida. Entonces, este análisis reológico se realiza con un texturómetro que se encuentra en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. La pasta se cocina hasta su tiempo óptimo de cocción, se cortan en longitudes de 4 centímetros y se colocan perpendicular a la sonda. La sonda, como puede verse en la imagen de la derecha, tiene forma de cuchilla, simula ser un vientre. Y presiona, hace dos compresiones seguidas en la pasta. Se puede ver en el gráfico de la izquierda, se obtiene del texturómetro un gráfico de fuerza versus tiempo. Se ven dos picos. El primer pico, la altura de ese pico nos indica la dureza de la pasta, ¿sí? Y del segundo pico se obtienen los demás parámetros de la pasta, que son cohesividad, elasticidad, masticabilidad, ¿sí? Yo ahí coloqué un cuadro definiendo cada uno de estos parámetros que son importantes para la pasta. No me voy a detener a explicarlos para no hacer más larga la presentación, pero esos parámetros se determinan en el segundo pico, ¿sí? ¿Qué valores se obtuvieron para las tres fórmulas? Vemos que la dureza de la fórmula 2, 11 y 4, la dureza va aumentando a medida que aumenta el porcentaje de topinamur en la muestra. Puede decirse entonces que el topinamur es un buen agente estructurante para lograr la dureza de una pasta, que es lo que se pretende, una pasta al dente, ¿sí? Sin embargo, también podemos ver en la columna de adhesividad que también aumenta la adhesividad y también aumenta la gomosidad, en ese mismo sentido. Esto puede llegar a deberse a que la inulina es una fibra hidrosoluble que cuando se cocina absorbe agua y se forma una especie de gel y puede llegar a aumentar la adhesividad y la gomosidad. Este sería el perfil de textura obtenido en el estudio realizado. Vemos que la curva roja, el primer pico, indica mayor dureza, corresponde a la fórmula F4 que tiene mayor porcentaje de topinamur. La curva azul es la que menor porcentaje de topinamur tiene un pico más bajo, menor dureza, ¿sí? Porque tiene menos fibra. Y otra cosa importante, la masticabilidad obviamente va a ser menor en la fórmula F2 que en las otras fórmulas porque tiene menos fibra, ¿sí? Es un parámetro importante, porque la masticabilidad es qué trabajo tenemos que hacer para desintegrar la pasta para poder tragarla. Entonces, en este caso, la fórmula 2 es menor la masticabilidad. Bueno, luego se realizó un análisis sensorial con 23 panelistas no entrenados. A estos panelistas se les entregó estas tres fórmulas en unos vasos térmicos tapados, cocinados a su tiempo óptimo de cocción para que no se enfríen y que tengan las condiciones que tienen que ser, con un vaso de agua para neutralizar los sabores entre una pasta y otra. Se les entregó también una planilla en donde se indican los descriptores o parámetros a analizar y la técnica que tienen que aplicar para determinar estos parámetros, ¿sí? Lo que es aceptabilidad general, aroma, sabor, adhesividad, dureza y masticabilidad. ¿Cómo lo determinan? Y por cada muestra se le entregó
un formulario para evaluar las pastas con una escala idónica de 5 puntos para cada tributo, aceptabilidad general, aromas, para cada muestra. Y de ahí se muestra 152, o sea, cada muestra tenía un número de 3 dígitos aleatorio que representaba cada una de estas fórmulas. Bueno, estos resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS, se aplicó el test de Spearman, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. Estos parámetros, son los parámetros obtenidos para las 3 fórmulas y se ve que la mayor diferencia se tuvo en la aceptabilidad general. Perdón. En la aceptabilidad general la diferencia fue de casi 4 y en la adhesividad fue de 2,47. La mínima diferencia. Se puede ver gráficamente las barras celestes que indican la aceptabilidad, la mayor diferencia entre las fórmulas F2, F4 y F11 y adhesividad, que es la columna lila, la menor diferencia entre las 3 fórmulas. ¿Se puede ver, no? Bueno, este es un resumen. Podemos ver en la aceptabilidad que 14 de 23 panelistas indicaron que les gusta moderadamente la fórmula F2, mientras que 9 de 23 indicaron que ni les gusta ni les disgusta, que fue la máxima diferencia notada en el gráfico, ¿no? Luego en aroma, 9 de 23 indicaron que les gusta moderadamente la fórmula F2 y F4, y 11 que ni les gusta ni les disgusta. Finalmente, bueno, en masticabilidad, la mayoría, 8 de 23, indicaron que ni les gusta ni les disgusta la fórmula F2. Recordemos que en el análisis hidrológico la masticabilidad de esa fórmula fue la más baja. ¿Sí? Y en firmeza, que también fue la más baja, F2, porque no tiene tanta inulina, 10 de 23 indicaron que les gusta moderadamente esa fórmula. Discúlpenme, estoy bastante congestionado. Sabor y adhesividad son unos parámetros que no indicaron diferencias entre las fórmulas. Entonces, debido a esto, seleccionamos la fórmula F2, que fue ponderada en el sensorial de manera positiva en estos atributos que son importantes, ¿no? Aceptabilidad general, en firmeza, en aroma. Bueno. Por otro lado, se obtuvo una alta puntuación en lo que es colorimetría, en la pasta fresca y la pasta cruda. Los parámetros de luminosidad indicaron valores altos. Y finalmente, en el perfil de textura se obtuvo que la gomosidad, adhesividad y masticabilidad fueron bajos para esta fórmula. Seleccionamos esa fórmula y seguimos determinando los parámetros de calidad solamente de esa fórmula. ¿Qué se hizo? Se calculó el porcentaje de hinchamiento. El porcentaje de hinchamiento es muy importante en la pasta porque nos indica el rendimiento. Durante la cocción, los granos de almidón se hinchan, se gelatinizan, la red de proteínas se estructura, se coagula y forma una red que contiene estos gránulos, evitando que se pierdan en el agua de cocción. Bien, el hinchamiento tiene que ocurrir, pero la pasta tiene que estar firme. Se calcula el porcentaje de hinchamiento a un valor de 51,3 por triplicado. Y es un valor considerablemente bueno comparado con trabajos observados en otros trabajos científicos. Bueno, se calcula pérdida por cocción, que también es importante, un parámetro de calidad. Para esto se cocina la pasta, como se indica en la técnica, y luego el agua de cocción se lleva a 105 grados centígrados a evaporarse hasta peso constante. Se observan los sólidos de la cocción de la pasta, cuando se evapora el agua, ¿sí? Se hace por triplicado y se obtiene un valor de 2,5%. Se considera que una pasta es de buena calidad cuando este porcentaje es menor a 9%. En este caso es un muy buen valor. Significa que la red de proteínas que constituye o que da estructura a la pasta luego de la cocción es una red firme, constituida por las proteínas de amaranto, pero principalmente por la agua albúmina de huevo también. Se observa el perfil
nutricional obtenido también que se realizó en el INTI, las proteínas de la pasta obtenida fueron 9,3. Frente a las proteínas obtenidas en una pasta convencional seca, libre de gluten al huevo, ahí las proteínas no las puedo señalar, pero se observa que es 7,6 gramos. ¿Sí? También, bueno, la fibra dietaria obtenida es 4,3 en nuestra fórmula cada 100 gramos, y en el paquete de pasta convencional la fibra es de 1,6 gramos. Y eso que la pasta obtenida es una pasta fresca. Finalmente, con esta fórmula se realiza el estudio de vida útil y de envase. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Se prepara hasta el tiempo óptimo de cocción la fórmula. Se ensayan dos envases, nylon y polipropileno, el nylon de baja densidad y polipropileno de alta densidad. La pasta se protege contra la luz ultravioleta debido a que tiene compuestos fenólicos de topinambur que pueden llegar a sufrir pardeamiento y además contiene los ácidos grasos insaturados de la harina de amaranto que también pueden oxidarse por la luz ultravioleta. Bueno, se envuelven y se colocan inmediatamente en los envases plásticos a estudiar, se termosellan y se refrigeran. Finalmente, se estudian los parámetros físico-químicos, radiológicos y texturales de la pasta para saber el grado de deterioro durante el almacenamiento y determinar el tiempo de vida útil. El envase que mejor conserve las propiedades de la pasta va a ser el seleccionado. Bueno, se determina humedad. El contenido de agua en las pastas, según el código alimentario, no debe superar el 35%. En este caso se llevó a cabo por duplicado el ensayo de humedad y se obtuvo. ¿Y cómo se realiza el ensayo de humedad? Bueno, no lo expliqué. Una vez por semana se retira muestras de ambos envases fortificados durante 30 días, o sea, una vez por semana, y se obtiene el valor de la humedad. O sea que se hacen 5 determinaciones. Se puede ver que tanto el propileno como el nylon, de la primera a la quinta determinación ha variado un poco la humedad, ha disminuido, no mucho, pero ha disminuido. Pero puede verse que el polipropileno en la segunda y tercera determinación bajó demasiado la humedad. Luego alcanza finalmente el mismo valor que el nylon. Este valor de humedad, por un lado, es un valor aceptable porque en el código establece que tiene que ser como mucho 35%. Sin embargo, esta variación en la humedad en el envase de polipropileno nos da a pensar que puede llegar a ser permeable el envase a esta humedad. Se determina también la actividad de agua fortificado con la misma frecuencia de muestreo, una vez por semana cada 30 días. Se observa una disminución ligera de la actividad de agua, ¿sí? De 0,9 a 0,8 en ambos casos, o sea, un alimento perecedero es un valor normal de esta actividad de agua para pastas frescas, pero sabemos que puede durar poco tiempo en cuanto al desarrollo de hongos y levaduras. Se llevó a cabo un análisis microbiológico, según el código alimentario, los parámetros para evaluar pastas al huevo. Las incidencias microbiológicas son Staphylococcus aureus, salmonella, hongos y levaduras en esos límites. Pero en este caso la pasta tiene otras harinas. Entonces se determinó hongos y levaduras como indicadores de deterioro de la calidad de la pasta y como indicadores de microorganismos patógenos, aerobios mesófilos, anaerobios sulfitos reductores, en el cual es indicador de clostridio. También se llevó el muestreo una vez por semana, pero por 21 días. Se puede ver que en aerobios mesófilos esta cantidad aumenta con el tiempo de envasado y almacenado. Los aerobios mesófilos indican la higiene y la inocuidad con la cual se trabajó en la pasta. En la pasta, condiciones de almacenamiento, de materia prima, del producto. Se puede inferir
que esto puede deberse a que topinambur es una raíz que está en contacto con la tierra y pudo haber producido, digamos, este aumento. O, bueno, las condiciones de almacenamiento de la semilla pueden también haber ocurrido. Hongos y levaduras, bueno, el código alimentario indica que uno de esos debe ser menor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo. Y eso se alcanza recién a la semana, ¿sí? O sea, los primeros 10 no. Y es de esperar por la actividad acuosa, ¿no?, que obtuvimos. Anaerobios subproductores, que son indicadores de Clostridium, indica ausencia de 0,1 gramo. Pero en el caso de que se hizo un presuntivo de coliformes, ahí se indica presencia de coliformes. Es poder llegar a suponerse que esa presencia de coliformes puede deberse a la calidad del agua usada, que se usó agua de red para formular la pasta. Sin embargo, es un ensayo cualitativo. Debería elaborarse la pasta hasta su tiempo óptimo de cocción y hacer un análisis más bien cuantitativo para identificar qué tipo de coliformes y si esa cantidad es o no inocua en la pasta. Esta pasta no tiene conservantes, o sea, no se ha usado conservantes, solamente tiene los propios de los ingredientes, como la lisocima del huevo, que es antibacterial, pero no se le añadió al conservante. Se hace textura, también una vez por semana, la pasta fresca durante 30 días, y se observa lo siguiente. En polipropileno el aumento de dureza es abrupto. De 5 a 16 a la primera semana se mantiene este valor alto, y en el envase de nylon aumenta ligeramente, pero no a un valor tan alto. Por otro lado, se ve que la elasticidad también aumenta, ¿sí? Y aumenta la gomosidad. La gomosidad aumenta más rápido para el envase que está conteniendo la pasta polipropileno. Bueno, acá se puede suponer que debido a que el envase polipropileno es permeable, o se supone permeable en realidad, la dureza aumenta por una especie de resecamiento de la pasta por pérdida de humedad. Puede tener humedad contenida en el centro, pero supone un resecamiento superficial que hace que la dureza aumente. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que esta pasta está formada con chicle de mandioca que tiene almidón gelatinizado. Y se retrograda la pasta al enfriar. Se endurece. Por lo tanto, este endurecimiento puede ocurrir en ambos envases, pero además el polipropileno sufriría una especie de resecamiento de la pasta. Y esto hace que obviamente la gomosidad aumente y que disminuya la elasticidad de la pasta. Por respuesta, entonces se selecciona el envase de nylon para envasar el alimento y se recomienda un periodo corto de 1 a 3 días debido al desarrollo de hongos y levaduras. ¿Qué sugerencias se proponen? Para bajar coliformes se puede pasteurizar la pasta antes de almacenarla. Se puede usar conservantes, probar uso de conservantes en la pasta, como el propio sodio, que el código lo permite, hay que ver los límites, ¿no? Se podría proponer usar radiación gamma, pero hay que ver el factor económico en la pasta ya envasada, o sea, elaborada y envasada. Se puede aplicar un secado forzado de la pasta a temperaturas más altas, entre 40 y 60 grados centígrados, para disminuir la humedad de la pasta también, y de paso prolongamos la vida útil. Se puede aplicar envasado al vacío para evitar el contacto del oxígeno con la pasta y evitar el deterioro por oxidación de la pasta. Y también podría probarse cruzar la pasta, lo cual hace que el almidón gelatinice más rápido, a un aumento de temperatura y presión también hace que la carga microbiana sea menor, ¿sí? Y mejora también el comportamiento de la pasta durante la cocción. En conclusión, se ha logrado obtener una pasta libre de gluten para celíacos con harinas de amaranto y topinambur como materias primas principales, que hacen que sea un alimento funcional porque tiene aporte de proteína y fibra, y los parámetros de calidad evaluados dieron óptimos para decir que es una pasta de calidad. Este trabajo fue presentado en 3 congresos, partes de este trabajo. Y bueno, agradecer primero a todos los que están presentes por escuchar, por la atención al jurado, a directora, codirectora, a organizadores de la maestría, a usted, doctor, también, y obviamente a mi esposo, porque me ha escuchado y me ha aconsejado,
a mis hijas por la paciencia y el tiempo que me han dedicado en el desarrollo del trabajo. Me han esperado y me han aguantado bastante. Y a mis padres y a mis hermanas, porque siempre han estado apoyándome para que yo siga progresando y evolucionando. Bueno, eso sería todo. Corresponde ahora que abramos un espacio para que los integrantes del jurado hagan sus preguntas, comentarios, observaciones a la tesista aquí presente. Doctor, ¿nos está escuchando y está todo ok? Sí, Perfecto. se escuchó todo bien. Perfecto, bueno, adelante. Empiezo yo con las preguntas. Sí, como usted prefiera. Como usted prefiera. Bueno, empiezo. Primero que nada, felicitarte por todo el trabajo realizado, a vos y a tus directoras. Hicieron un montón, muchísimas cosas a lo largo del desarrollo de este trabajo. Me gustó cómo estuvo estructurado la tesis, digamos, fue fácil de leer y en la presentación hoy fuiste muy clara. Así que nuevamente felicitaciones por eso. Te mandé unas correcciones que después cuando vi el documento corregido vi que las habías incorporado. Y bueno, tengo solamente 2 o 3 cositas para mencionar con respecto a la presentación de hoy. En primer lugar, me llamaba lo del chicle de mandioca que utilizaste para mejorar la textura de la pasta que tuviste. Sí. ¿Eso ya se está usando en algún lado? ¿Lo pensaste por experiencia previa en el grupo? No, yo perdón, me interrumpo. Lo encontré en un trabajo de investigación entre tantos trabajos científicos que se utilizó y se ensayó. Entonces, bueno, intenté probar por ese lado y anduvo muy bien. Se utiliza en pastelería bastante y anduvo bastante bien. Sí, me pareció muy interesante porque conseguiste obtener un mejor resultado que con una goma comercial, y la verdad que sería bueno continuar y tal vez empezar a buscar algunas otras aplicaciones de ese chicle en otros productos, porque la verdad que conseguir un efecto mejor que con una goma es muy interesante. Y más económico. Y más económico, obviamente. Después, con respecto a la parte de cuando hacías los ensayos de humedad, durante el ensayo de almacenamiento, tenías una muestra y de esa muestra sacabas 2 gramos durante ese tiempo, ¿o tenías una muestra para cada tiempo? No. Se muestraban 2 gramos por triplicado para cada envase para hacer el ensayo de determinación de humedad. Ok, y ahí tenías esa extracción de la muestra, todo era de la forma más rápida posible para... Sí. Siempre. Sí, todo rápido y preciso para evitar alteraciones. Pero si se mostraba se tomaban 2 gramos por triplicado para cada envase en cada determinación, o sea, una vez por semana. Bien. Y después lo último que me sigue resultando llamativo era ese valor de proteína que te daba más alto en la tablita. ¿Sí? En general con Kjeldahl, Kjeldahl te determina el nitrógeno total, así que por ahí a veces es difícil determinar el efecto de un tratamiento térmico en la proteína cuando haces Kjeldahl. Por ahí, como una recomendación o sugerencia para algún trabajo futuro, se podría incorporar en esa parte algún ensayo que te permita evaluar el efecto del tratamiento térmico sobre la proteína. Estaría bueno, sí. Tal vez alguna electroforesis o tal vez hay un ensayo de solubilidad de proteínas. Es un poco cualitativo, pero te da una idea de qué tanto se naturaliza la proteína durante el tratamiento térmico y te puede aportar alguna idea sobre esto.
o en su defecto después haces algún ensayo colorimétrico como Bradford o para determinar la proteína y ahí sí ves un poco mejor el efecto del tratamiento térmico, pero no, eso solamente me llamaba la atención. Está bueno para tenerlo en cuenta porque uno puede profundizar también y ampliar ese aspecto, ¿no? Sí, en general cuando son varios tratamientos térmicos por ahí, después es útil, digamos, más a futuro poder hacer ese pequeño análisis. Muchas gracias. No, por favor, la verdad que nuevamente tengo que felicitarte a vos, a tus directoras por todo el trabajo realizado y bueno, de mi parte no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Me sirve mucho lo que me dijo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonia, muy bien. Primero que nada, bueno, felicitarte. La verdad que el trabajo es muy completo y felicitarte también por tu exposición, que no, fue muy clara, con un hilo conductor que creo que todos pudimos entender, lo pudimos seguir. Eso es importante porque en un trabajo así que tiene mucha analítica, muchos valores, fue clara para poder seguir cómo había sido la evolución del trabajo. Bueno, mis recomendaciones también fueron cuando hicimos la evaluación del trabajo y yo solamente una pregunta para hacerte que tiene que ver con los envases. Bien. Si en algún momento pensaron que se podía trabajar con otro tipo de material o envases que tengan por ahí más capas para poder mantener las propiedades de la pasta. Sí. Es difícil determinarlo porque en realidad tiene que ser un envase que proteja de la radiación ultravioleta, que proteja las características de la pasta, que no pierda humedad, que la pasta, bueno, si viene una pasta fresca y no es seca, no se rompe, pero bueno, habría que considerar, por ejemplo, yo recién en las sugerencias supuse que podía ser un envase al cual se le aplica vacío. A su vez ese envase podría ser opaco para evitar la incidencia de la luz, pero no hay muchas alternativas. Si uno pone un envase de laminado, por ahí encarece el producto. Eso es lo que ocurriría. Hay que ver la opción más eficiente y más económica. Eso es lo que yo pienso. Bien, y felicitar a Nora y a Renata también por la dirección del trabajo, que la verdad que, bueno, nosotros conocemos el tiempo que le dedican. Muchas gracias por tu evolución. Sonia, te decirte, me has visto crecer y ahora me toca estar atrás, así que muchísimas gracias, felicitaciones. Ya han dicho todo sobre su presentación, no se notó realmente que por eso está perfecto, me encantó. Lo que yo por ahí miraba más era lo microbiológico, claro. Por ahí el código te marca los dos patógenos que... Pero vos hiciste una prueba empírica con el panel, ¿no? Con los 25, sí. No representar quejas. No pasó nada. No pasó nada más. De todas maneras, por ahí, tener el punto de partida microbiológico de las harinas, porque partís de un tubérculo que viene de la tierra, semillas que vienen del campo, entonces por ahí ver de dónde partimos para después en la pasta de evaluar el análisis microbiológico. Aplicar buenas prácticas desde la harina en adelante. Sí, yo tenía la misma duda, si vos ibas sacando muestra, a lo mejor uno como que va inoculando y puede ir aumentando si no tenés cerrado el paquete, por así decirlo. Claro, pero bueno. Claro, hay que hacer, en realidad hay que aplicar buenas prácticas desde el principio. Incluso los tamices que uno utiliza para tamizar las harinas, claro. Que esos tamices se utilizan en los laboratorios de alimentos en general. Bueno, aplicar buenas prácticas desde un principio para evitar esto. Claro, pero... Y usar conservantes, bueno, podría ser. Nada más, felicitaciones. Muchas gracias. Y te podés sumar, para hacer la salmonela. Muchas gracias por la devolución al jurado. Gracias por estar, por
a Nora y a Yolanda, que estuvieron conmigo, y bueno, y a la gente en general que amo, que trabaja conmigo, y a mi familia. Muchas gracias. Felicidades. Doctor, ahora corresponde que ustedes tengan una reunión privada, los 3 integrantes del jurado. Nos vamos a mover a otra oficina, por lo tanto le digo que tenemos unos 10 minutos hasta que estemos en la oficina, donde vamos a compartir un nuevo link con ustedes que le debe estar llegando en este momento por mail, para que ustedes puedan debatir y elaborar el acta para cerrar esta defensa pública. Si a usted le parece, cerramos esta conexión ahora virtual y nos volvemos a conectar en unos minutos en la privada. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, entonces cerramos esta comunicación acá y nos vamos a otra sala para la reunión que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Los invito, chicas. Mirta. Perdón. Sí, más o menos.